Bienvenidos a El Relator Oscuro. Este es el quinto episodio de nuestra serie, Casos Desconocidos. Hoy, nos sumergimos en la mente de un monstruo con la precisión de un contador. Javed Iqbal, el hombre que planificó, ejecutó y documentó meticulosamente el asesinato de 100 niños en Pakistán. La narración que sigue es gráfica y no omite detalles. Se recomienda discreción. Antes de adentrarnos en esta oscuridad, les pedimos que se suscriban, activen la campana y nos dejen un like. Su apoyo nos permite seguir trayendo estas crónicas. Comencemos. La historia de Javed Iqbal no es para los sensibles. Es un descenso vertical a la depravación, una crónica sin velos de uno de los capítulos más negros en la historia del crimen. Nos adentraremos en la mente y los métodos de un hombre que no solo mató, sino que se deleitó en el proceso de borrar a sus víctimas de la existencia, usando el ácido como su herramienta de poder y la venganza como su motor. Todo comenzó en noviembre de 1999, no con un hallazgo, sino con una declaración. Un sobre llegó a la redacción del periódico Daily Jang y a la jefatura de policía de Lahore. No contenía una amenaza, sino un trofeo, una confesión pulcra y jactanciosa firmada por Javed Iqbal. En ella, reclamaba la autoría del asesinato de 100 niños callejeros, no como un acto de locura, sino como un proyecto concluido. La carta era un insulto directo. Iqbal se mofaba de la ineptitud de la policía y de los enormes recursos económicos que habían despilfarrado en una búsqueda inútil. Exponía su motivación con una lógica glacial, una venganza personal por una detención que consideraba injusta y que, según él, había causado la muerte de su madre. Si su madre había llorado, 100 madres más debían hacerlo. Era su macabra contabilidad del sufrimiento, pero la carta era también un mapa. Daba la dirección exacta de su matadero personal en Ghaziabad, prometiendo una escena inolvidable. Los restos de sus últimas presas disolviéndose en ácido, un álbum con las fotos de los 100 niños y un diario detallando cada asesinato. Concluía anunciando su propio suicidio en el río Ravi. Cuando la brigada de policía forzó la puerta de la vivienda, fueron golpeados por una pared de olor. No era solo el hedor químico del ácido, era el olor dulzón y nauseabundo de la carne humana en descomposición química. El interior no era el caos, sino el taller de un artesano del mal. En el centro de una habitación, 2 grandes barriles de plástico azul. Al asomarse, los oficiales vieron una sopa grotesca de carne licuada, grasa y fragmentos óseos flotando en un líquido burbujeante. Eran los restos de 2 niños. Sobre una mesa estaba la evidencia. El álbum con 100 retratos de niños y adolescentes, cada uno con su nombre y edad. Al lado, los diarios de tapa roja, la bitácora del desmembramiento y la disolución. Por toda la casa, montículos de ropa infantil y juguetes baratos. La policía había encontrado el epicentro del mal, un lugar donde 100 vidas habían sido sistemáticamente deconstruidas. El arquitecto de este horror, sin embargo, seguía en libertad. Mientras la nación entera entraba en un estado de histeria colectiva y se iniciaba una cacería humana sin precedentes, los investigadores se sumergieron en la biografía de Javed Iqbal. La pregunta era inevitable: ¿qué clase de ser humano comete tales atrocidades? La respuesta era perturbadora porque Iqbal no encajaba en el molde del monstruo clásico. No era un paria desquiciado. Era un hombre de negocios que, en su momento, había amasado una considerable fortuna y gozaba de un estatus que lo hacía casi invisible. Nacido en 1956, Javed Iqbal creció en un entorno de clase media. Desde joven, demostró tener un instinto para los negocios y la acumulación de capital. Logró establecer varios emprendimientos y adquirió múltiples propiedades en Lahore, incluyendo una villa de lujo y el edificio donde perpetró la mayoría de sus crímenes. Su poder adquisitivo le permitía una vida cómoda, muy por encima de la miseria que lo rodeaba y de la que se alimentaría más tarde. Pero su éxito material contrastaba con un profundo vacío personal. Un matrimonio fallido, la ausencia de amistades genuinas y una relación cada vez más distante con su familia
lo convirtieron en un hombre solitario y resentido. Detrás de la fachada del empresario se gestaba una oscuridad alimentada por años de interacciones fallidas y un ego desmedido. Su historial ya tenía manchas, varias acusaciones de abuso sexual contra menores, de las que siempre lograba zafarse. Su estatus, y muy probablemente el uso estratégico de sus fondos para silenciar a las víctimas o influir en la burocracia, le garantizaron la impunidad. El catalizador de su transformación final, según él, fue esa detención por sodomía. La consideró la humillación definitiva, un ataque directo a su honor. La muerte de su madre mientras él estaba detenido fue la afrenta que su narcisismo no pudo perdonar. Se sintió traicionado por el sistema que él creía poder manipular. El capital invertido en su defensa legal no le sirvió de nada. A partir de ese momento, su mente empresarial se reconfiguró para un nuevo proyecto. Liquidó parte de sus bienes para asegurar un flujo de efectivo. Con este presupuesto, no solo vivió, sino que planificó su venganza con la misma meticulosidad con la que habría planeado una inversión. Adquirió los productos químicos, las cadenas, las herramientas. Cada paso fue calculado. No era un asesino impulsivo, era un gerente de proyectos del mal, un CEO del horror que aplicó su inteligencia y sus recursos a la tarea de convertirse en el asesino en serie más prolífico de la historia de su país. El método de Javed Iqbal era una obra maestra de la crueldad depredadora, diseñada para explotar la invisibilidad de sus víctimas. Su coto de caza eran las calles de Lahore, y su presa, los niños runaway, los desheredados de la sociedad, niños sin nadie que los buscara, sin un rostro que alguien fuera a extrañar. Su desaparición no generaba alarmas, solo un vacío silencioso. Iqbal patrullaba las estaciones de tren, los mercados y los suburbios. Se presentaba como una figura salvadora, un hombre de buen corazón y con una sólida posición económica. Su oferta era un canto de sirena para un alma hambrienta, un plato de comida, un refugio seguro, la promesa de trabajo o una pequeña suma de dinero. Era la promesa de escapar del infierno diario de la calle. Una vez en su guarida, la máscara caía. El primer acto era la subyugación total. Los niños eran encadenados. La cadena de acero no solo prevenía la fuga, era el primer instrumento de su ritual de dominación. Los mantenía cautivos durante días en una habitación desnuda, despojándolos de su voluntad, haciéndoles entender que ya no eran personas, sino objetos de su propiedad. Durante el cautiverio, comenzaba el horror sexual. No eran actos de pasión desviada, sino de poder y humillación. Iqbal los sometía a violaciones sistemáticas y brutales. Era un proceso metódico para quebrar su espíritu antes de destruir su cuerpo. El asesinato era el clímax de su control. Siempre de la misma forma, estrangulamiento con la misma cadena de acero. Se tomaba su tiempo, observando directamente a los ojos de su víctima mientras la vida se extinguía. Era un acto íntimo y dominante, el sello final de su poder sobre ellos. Tras la muerte, comenzaba la fase industrial del proceso. Llevaba el cadáver al baño, un espacio que había acondicionado como un matadero. Allí, con una calma aterradora y herramientas de carnicero, procedía a desmembrar el cuerpo, cortaba las extremidades con una precisión funcional, separando brazos y piernas del torso para facilitar el siguiente paso. La sangre era cuidadosamente lavada y dirigida al desagüe. Era un trabajo sucio, pero lo realizaba con la eficiencia de un operario de fábrica. Luego, los trozos de cuerpo eran sumergidos en los barriles de ácido clorhídrico. La reacción química era violenta, un burbujeo siseante mientras el ácido devoraba la carne, los órganos y los huesos. En cuestión de horas, lo que había sido un niño se transformaba en un lodo negruzco y fétido. Este residuo final era la clave de su impunidad. Lo vertía en el sistema de alcantarillado o lo transportaba de noche en contenedores hasta el río Ravi, borrando cualquier evidencia física del crimen. De todo el proceso, solo conservaba dos cosas: una fotografía, tomada antes del ritual de destrucción, y una entrada en su diario. Eran su libro de contabilidad, su registro de existencias, cada foto un trofeo, cada entrada una confirmación de su misión. Un sistema perfecto de aniquilación, financiado por sus activos financieros
y ejecutado con la precisión de un monstruo con mente de ingeniero. Estamos en el corazón de las tinieblas con El Relator Oscuro. La brutalidad calculada de Javed Iqbal desafía la comprensión. Es un caso que nos fuerza a confrontar la capacidad humana para el mal absoluto. Si valoras este enfoque directo y sin censura a los crímenes reales, te invito nuevamente a suscribirte y a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Es que un castigo, por muy severo que sea, puede hacer justicia a tales actos? Continuemos con la persecución y el destino final del carnicero de Lahore. El descubrimiento en el apartamento de Ghaziabad desató una tormenta de fuego. La publicación de las 100 fotografías de las víctimas fue como arrojar una cerilla a un polvorín. Padres que habían vivido meses en la angustia de la incertidumbre, ahora se enfrentaban a la certeza del horror, reconociendo a sus hijos en las páginas de los periódicos. La furia popular se dirigió hacia la policía, humillada públicamente por su propia incompetencia. Se inició la mayor cacería humana en la historia de Pakistán. El gobierno ofreció una recompensa monetaria masiva por su cabeza, una cifra que tentaba a la traición en cada esquina. Todas sus propiedades fueron allanadas y sus pocos conocidos sometidos a intensos interrogatorios. La búsqueda era frenética, pero Iqbal se había desvanecido. La teoría del suicidio en el río Ravi era plausible, pero las autoridades no podían arriesgarse. Durante 32 días, Pakistán vivió bajo la sombra de Javed Iqbal. Su rostro era un fantasma en cada pantalla, en cada portada. Y entonces, fiel a su estilo, Iqbal decidió que el juego del escondite había terminado. Él, y solo él, escribiría el último acto. El 30 de diciembre de 1999, un hombre entró con calma en las oficinas del periódico Daily Jang. Era él. Con una tranquilidad pasmosa, anunció: «Soy Javed Iqbal, vengo a rendirme». Los periodistas, en un frenesí, lo rodearon. Iqbal no buscaba clemencia, buscaba un escenario. Durante horas, antes de que la policía fuera alertada, concedió entrevistas, se dejó fotografiar y relató su historia. Se quejó de que la policía, en su afán por encontrarlo, había congelado sus activos financieros y acosado a sus socios. Su rendición no fue una derrota, fue una rueda de prensa. Quería asegurarse de que el mundo lo viera no como un depravado asesino de niños, sino como un trágico antihéroe, un vengador. Era el acto final de un narcisista patológico, controlando la narrativa hasta el último segundo. Durante su confesión mediática, implicó a 3 jóvenes cómplices, afirmando que lo ayudaban en sus crímenes. La realidad era que estos chicos eran también sus víctimas, esclavizados por el miedo y la manipulación. Finalmente, la policía llegó y lo puso bajo arresto. La cacería había concluido, no por la habilidad de los sabuesos, sino porque el lobo había decidido que era hora de salir del bosque y reclamar su infamia. El juicio de Javed Iqbal fue un evento nacional. Las masas clamaban por sangre, exigiendo una justicia tan brutal como sus crímenes. En la sala, Iqbal era la personificación del desafío. No mostró ni una pizca de arrepentimiento. De hecho, parecía disfrutar de la atención, a menudo sonriendo mientras los fiscales leían la lista de sus atrocidades. Con su confesión detallada en los diarios y su propia admisión pública, el veredicto era una formalidad. La defensa insinuó una posible enfermedad mental, pero fue un argumento débil. La planificación a largo plazo, la gestión de sus ingresos para comprar los materiales y la ejecución metódica de 100 asesinatos y desapariciones apuntaban a una mente lúcida y funcional, aunque completamente maligna. En marzo de 2000, el juez emitió una sentencia que resonaría en todo el mundo. Una sentencia sacada directamente de los códigos más antiguos y vengativos de la humanidad. El juez, en un intento de crear una simetría poética con el horror, dictó la ley del talión en su forma más literal. Javed Iqbal fue condenado a ser estrangulado públicamente con una cadena de acero. La ejecución debía tener lugar en el parque donde muchas de sus víctimas habían sido vistas por última vez, y frente a los padres de los niños que masacró. Tras la estrangulación, la sentencia ordenaba que su cadáver fuera desmembrado en 100 pedazos,
uno por cada niño, y como acto final, cada uno de esos pedazos sería sumergido y disuelto en un barril de ácido. La misma sentencia recayó sobre su joven cómplice. La sentencia fue recibida con júbilo por gran parte de la población pakistaní, que la vio como la única justicia posible. Sin embargo, para el resto del mundo y para las organizaciones de derechos humanos, era una barbarie patrocinada por el Estado. La pregunta quedó en el aire. ¿Se atrevería una nación moderna a llevar a cabo un castigo tan medieval? El mundo contuvo la respiración, esperando ver si el Estado se convertiría en el monstruo para castigar al monstruo. El espectáculo de la ejecución de Javed Iqbal nunca tuvo lugar. Mientras él y su cómplice esperaban en el corredor de la muerte, el gobierno pakistaní se encontraba en una encrucijada, presionado por la opinión pública interna y la condena internacional. La solución llegó de forma abrupta y misteriosa. En la mañana del 8 de octubre de 2001, Iqbal y su cómplice fueron encontrados muertos en sus celdas. La versión oficial fue rápida y conveniente. Un pacto de suicidio. Se habían ahorcado con las sábanas de sus camas. Nadie la creyó. La teoría del suicidio en una prisión de máxima seguridad por parte de 2 reclusos bajo vigilancia constante era inverosímil. La familia de Iqbal clamó asesinato. Las teorías florecieron. ¿Fueron asesinados por otros reclusos en un acto de justicia carcelaria? ¿O fue una ejecución extrajudicial, una orden de arriba para resolver un problema de relaciones públicas y para silenciarlo definitivamente? Quizás Iqbal sabía más de lo que había contado. Quizás sus crímenes estaban conectados con personas cuyo poder y cuyos recursos superaban con creces los suyos. Su muerte impidió que la brutal sentencia se llevara a cabo, negando a los padres la retribución que anhelaban. Y, en un último acto de control, Javed Iqbal, el maestro de la desaparición, también controló su propio final, escapando del castigo del hombre y dejando tras de sí un último misterio sin resolver. El hombre que borró a 100 niños fue, a su vez, borrado antes de que pudiera pagar por sus pecados de la forma en que se le había prometido. El caso de Javed Iqbal es más que una simple crónica criminal. Es una autopsia de las fallas de una sociedad, la indiferencia ante la pobreza, la corrupción institucional y la aterradora facilidad con la que se puede borrar a un ser humano cuando nadie está mirando. Iqbal no fue un producto de la nada, fue un depredador que prosperó en un ecosistema de negligencia. Su motivación no fue la necesidad, no mató para robar. Su móvil no era el beneficio material. Su moneda de cambio era el terror, y su ganancia, la sádica satisfacción de una venganza desproporcionada. Convirtió su resentimiento personal en un holocausto a pequeña escala. Hoy, el nombre de Javed Iqbal es una leyenda negra en Pakistán, pero la verdadera tragedia, el verdadero legado, reside en los 100 rostros del álbum de fotos, 100 niños que no fueron solo números, sino vidas llenas de un potencial que nunca conoceremos, aniquilados por un hombre que decidió jugar a ser Dios. Su historia es una advertencia brutal sobre los monstruos que caminan entre nosotros, a menudo ocultos tras una fachada de normalidad, esperando el momento perfecto para desatar el infierno. Hemos llegado al final de este oscuro relato en El Relator Oscuro. Analizar un caso como el de Javed Iqbal es fundamental para no olvidar nunca a las víctimas. Si este reportaje sin censura te ha parecido importante, te pedimos por última vez que te suscribas, dejes un like y actives las notificaciones. Comparte este video para que la historia de estos 100 niños no se pierda en el olvido. Gracias por su valentía al acompañarnos. Nos vemos en la próxima crónica. Manténganse vigilantes.